Buscando un cambio o mejorar en algún aspecto de nuestra vida, generalmente el económico, viajamos. Nos mudamos a un país que pueda brindarnos la oportunidad esperada. Eso hizo Carita Simone Ridgway, una modelo australiana de 21 años. El destino elegido, Japón. Allá ya se encontraba su hermana, quien daba clases de inglés, así que decidió dejar su país y con lo que ganara, pensaba casarse y pagar sus clases de actuación. Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal de Sandra Casos y Misterio y te invito a ver el caso de Yoji Obara. Carita quería enseñar inglés como su hermana, pero no era tan fácil. A los 2 meses consiguió un trabajo como anfitriona en un bar, en una zona donde había muchos establecimientos del mismo tipo. La labor de las jóvenes que trabajan allí consiste en entretener a los clientes, ya sea charlando con ellos, cantando en el karaoke, encendiendo sus cigarrillos, ofreciéndoles bebidas, riéndose de sus chistes o practicando el inglés. Estos lugares tienen prohibido a los clientes tocar a las anfitrionas o hacerles propuestas de carácter sexual, pero si sucede, aceptar depende de ellas. Hay clientes que tienen su anfitriona favorita y le dan regalos o tienen una cita que recibe el nombre de dohan. Ellas deben actuar como si fueran su pareja, pero el cliente debe regresar a la mujer al establecimiento. Avanzada una noche de febrero de 1992, un hombre invitó a los clientes y anfitrionas de un bar a cenar a un restaurante. En ese grupo se encontraba Carita. Su hermana Samantha había estado fuera el fin de semana, así que cuando llegó a la casa que compartía su hermana con una compañera, ésta le dijo que en el contestador había dejado un mensaje donde decía que se iba con amigos el fin de semana, pero no daba nombres ni indicaba cuándo volvería. Llegó el lunes y Carita no aparecía. Su hermana se preocupó más. Por fin tuvo noticias, pero no eran alentadoras. Un trabajador del hospital la llamó y le dijo que su hermana estaba internada, que su estado era grave y se debía a una intoxicación alimentaria, que un hombre japonés llamado Akira Nishita la había dejado en el hospital hacía 1 hora, y era él quien les había proporcionado su nombre y número telefónico. El hombre explicó que Carita comió mariscos en mal estado, pero que apenas la ingresaron, él se fue rápidamente sin decir quién era o su relación con ella. Samantha fue deprisa al hospital. Su hermana pronto perdió el conocimiento sin haberle dicho lo que le había ocurrido. Le dijeron que podía tener hepatitis D, debido a algunos medicamentos. Pero luego el diagnóstico cambió, que podía ser hepatitis E, pero no estaban seguros. Llegó el miércoles y Carita entró en coma. Su piel era amarillenta. Sus padres habían viajado y permanecían a su lado. La trataron para enfermedad hepática, pero estaba con soporte vital. El hombre que la había llevado al hospital, Nishita, se comunicó varias veces con Samantha al teléfono de su casa, contándole lo de los mariscos, que tan pronto Carita le había dicho que tenía náuseas, él había llamado a su médico personal para que le pusiera una inyección ese domingo. Samantha le pedía identificarse o dar un número para contactarlo, pero él colgaba. Le llevaron esta información a la policía, pero no rastrearon al sujeto. Según su padre, a ella no le gustaba ese trabajo, pero ganaba 10 veces más que en Australia. Pasa una semana y Carita es trasladada a otro hospital, y a tan solo 3 días de su cumpleaños número 22 le declaran muerte cerebral. Su familia accedió a interrumpir el soporte vital, y el personal de cuidados intensivos del hospital le organizó un velorio en un santuario budista ubicado en el sótano. La vistieron con un kimono rosa y con excepción de su cabeza cubrieron su cuerpo con flores. Luego fue cremada y sus restos enviados a Australia. Los padres de Carita, completamente devastados, no cayeron en la cuenta de haberle hecho practicar una autopsia y pruebas de laboratorio en ese momento, ya que no podían pensar con claridad. Concertaron un encuentro con Nishida en un hotel para que él les contara todo lo que pasó con su hija ese fin de semana que ella estuvo con él. El hombre había reservado una habitación por una noche. Ellos lo describieron como extraño, pero impecablemente vestido. Él les habló de la yakuza, la mafia japonesa, y luego dijo que Carita comió ostras, que se sintió enferma y que amaba a su hija y quería pasar más tiempo con ella. Todo el tiempo se la pasó limpiándose el abundante sudor de su rostro. Incluso les ofreció un collar y un anillo de diamantes que supuestamente le iba a regalar a su hija en su cumpleaños. Todo quedó ahí,
Fue hepatitis E, no hubo investigación, a pesar de que la familia lo solicitó a la policía japonesa y a la embajada. Yoji Obara nació en 1952. Tenía 2 hermanos. Siempre quiso ocultar su origen, ya que sus padres eran coreanos, que con el tiempo se convirtieron en ciudadanos japoneses. Cuando llegaron al país eran pobres, pero el padre trabajó mucho en la recolección de chatarra para luego convertirse en un rico propietario de salones de juego pachinko, un equivalente de las máquinas tragamonedas. Su hijo asistió a las mejores escuelas privadas y recibía clases de tutores en su casa. Cuando tenía 17 años su padre murió, y él recibió la parte de su herencia, como propiedades en 2 zonas. Se dedicó a viajar, estudió política y derecho, y para parecer aún más japonés cambió su nombre tanto en la universidad como al terminar sus estudios. El nombre Yoji Obara lo tomó a los 21 años. Los amigos que tuvo en su juventud dijeron que usaba hormonas de crecimiento y elevadores de zapatos porque medía 1,67 m. Invirtió su dinero en el sector inmobiliario y tuvo mucho éxito, pero luego vino una recesión económica en la época de los 90, en la que perdió 38 millones de dólares. Como estaba endeudado, en vez de pagar, blanqueó su capital con la yakuza. De nuevo volvió a prosperar en los negocios. Se creó una fama como playboy y era consumidor de drogas. Lo atraían especialmente las mujeres blancas occidentales, rubias, altas, ojiazules, y era cliente asiduo de los bares de anfitrionas, ya que para muchos hombres estas mujeres les dan estatus, pues ellos tienen bastante dinero. Algunos incluso las consideran geishas modernas. Todos sus gustos eran lujosos, autos extranjeros, su casa, tenía muchos teléfonos móviles que no se podían rastrear antes de que existiera en el país el registro obligatorio de propiedad. Pasaron 8 años. Lucy Blackman, una joven de 22 años, trabajaba como anfitriona. Era británica. Había trabajado como azafata, pero tenía deudas acumuladas. Acordó una cita pagada con un cliente. Habló con una amiga a eso de las 5 de la tarde para decirle que todo estaba bien y que estaba bebiendo champaña. Unas 2 horas después llamó de nuevo para avisar que se iría en media hora, pero no se volvió a saber de ella. La mañana del día siguiente, un hombre llamó para decirle a su amiga que Lucy se había unido a una secta y que no quería que la buscaran. Su familia viajó y coincidió en Tokio con el secretario de Relaciones Exteriores británico, que se encontraba de visita. El padre de Lucy se encontró con Tony Blair y le habló de la desaparición de su hija. Blair lo mencionó a los medios y empezó una campaña masiva, con una recompensa de 100.000 libras. 3 mujeres extranjeras se acercaron a las autoridades para decir que habían ido a la casa de Obara y habían despertado en su cama, muy adoloridas y sintiéndose enfermas, que ya lo habían intentado denunciar, pero no les habían puesto atención. Inicialmente a la familia Blackman tampoco la tomaron en cuenta, porque dijeron que el trabajo de su hija era irse con clientes, a veces de vacaciones, o que se marchaban de ese trabajo sin avisar. Como ahora el caso de Lucy tenía tanta publicidad, investigaron las afirmaciones de las mujeres y descubrieron que Obara se hacía llamar también Nishita. Ya había tenido un altercado con su casero. La policía fue, pero él no los dejó entrar, aunque notaron que sudaba y estaba muy nervioso. Allanan su casa y encuentran muchos sedantes, y por lo menos 400 videos. Había un diario donde quedaba clara su opinión de las mujeres, que solo servían para el sexo, y que él buscaba vengarse del mundo. Que todas esas anfitrionas se veían bonitas, pero solo en apariencia, porque su mentalidad era fea. Este diario contenía muchos nombres, cada uno con una breve y ofensiva anotación. Junto al de Carita Ridgway escribió: demasiado cloroformo. Hallaron un recibo del hospital donde ella fue internada, porque él había pagado la cuenta del mismo. Hallaron también el cuerpo congelado de un perro pastor alemán al que Obara le había tenido mucho cariño. Vivía en un condominio en una zona costera. Antes de desatarse el escándalo, las autoridades no revisaron los registros telefónicos de Obara porque iba contra las leyes de privacidad. Cuando pudieron hacerlo, encontraron varias llamadas a hospitales, pidiendo saber qué hacer si una persona tuvo una sobredosis. Lo llevaron a juicio sin saber el paradero de Lucy. Años antes,
lo habían atrapado en un baño vestido de mujer tratando de filmar a las que entraban. El 9 de febrero del 2001 encontraron el cuerpo de Lucy Blackman en una tumba poco profunda debajo de una bañera. Lo habían cortado en 10 partes. Estaba en una cueva junto al mar, cerca del apartamento de O'Bara, en varias bolsas. La cabeza estaba rapada y cubierta de cemento. No se pudo determinar la causa de la muerte porque su estado de descomposición era muy avanzado. A esto también contribuyó la indiferencia de las autoridades. Todos querían saber quién era Georgie O'Bara, pero la información siempre fue escasa. Utilizaba varias identidades falsas. Solo se conocen 2 imágenes suyas, una de 1970 cuando era estudiante universitario y la segunda en el tribunal, un boceto. Él se ubicó de manera que no fuera fácil verlo. Cabello negro corto, barba, vestido con traje. Siempre se cuidó de pasar desapercibido y siguió siendo un misterio. Se había realizado una cirugía para que sus ojos fueran menos rasgados. Permanentemente usaba gafas de sol. El hospital donde murió Carita había guardado una muestra de su hígado y al analizarlo descubrieron niveles tóxicos de cloroformo. 8 mujeres que habían denunciado ataques sexuales, 4 extranjeras y 4 japonesas también presentaron esa sustancia. En las grabaciones se veía a O'Bara usando solamente una máscara de El Zorro. Las mujeres estaban inconscientes o semi-inconscientes. Había más de 150 occidentales. Una era Carita. En su diario también escribió: mi objetivo es tener relaciones sexuales con 500 personas para la edad de 50. Lo que generalmente hacía era llevarlas a su vivienda, les daba una copa de licor que contenía sedantes, ellas perdían el conocimiento y él las cargaba hasta su cama donde las agredía por horas con diferentes objetos mientras grababa todo. Si ellas daban señales de estar volviendo en sí o si él consideraba que era tiempo suficiente, tomaba un trapo empapado en cloroformo y lo apretaba en la cara de la mujer para que no se despertara. Solían despertarse luego muy maltratadas y aturdidas, pero él las convencía de que se habían excedido con el licor. Luego les sugería tomarse unos días de descanso y les daba dinero, pero no todas le creían. A la madre de Carita le permitieron ver una parte de un video hallado en casa de O'Bara, donde reconoció a su hija con él. En su juicio siempre se declaró inocente. De varias de las jóvenes dijo que eran adictas a quienes se les había ido la mano con la dosis, que todas habían tenido sexo por dinero, aclaró en un comunicado. Las drogas que él les daba producían efectos amnésicos y disociativos, por lo que muchas mujeres podrían haber creído que lo que pasó era su imaginación. O'Bara ofreció un dinero llamado de compensación en Japón por la cantidad de $500,000 a la familia de Carita, no porque admitiera su culpa, pero la familia, que recordaba a su hija muriendo, vio esto como una ofensa. Ellos viajaron de nuevo para identificar como el hombre que los recibió y que ofreció pagar por el funeral de su hija a O'Bara. Si bien la madre no aceptó el dinero, su esposo, más adelante ex esposo, sí lo hizo, explicando que tenía muchas deudas a raíz de toda la situación. Su ex esposa e hijos lo criticaron porque ponía en peligro la condena reduciéndola, ya que O'Bara quería que firmaran un documento afirmando que Carita murió porque el hospital aplicó el tratamiento incorrecto. En el 2007 le dieron prisión perpetua por Carita y por los ataques a otras 8 mujeres. En el caso de Lucy, fue absuelto por falta de pruebas directas. El misterio de por qué este hombre que pudo haber hecho tantas cosas con su vida decidió ser un criminal podría alimentarse aún más si son ciertas otras afirmaciones, que su hermano mayor tuvo alguna enfermedad mental y que su padre murió en circunstancias sospechosas en un viaje. Nunca se le conocieron amigos ni novias y pocos tuvieron algún acercamiento con él. Si te ha parecido interesante el caso, no olvides dejarme un me gusta y suscribirte al canal. No olvides compartirlo en todas tus redes. Gracias por acompañarme y nos vemos la semana que viene.